fue una obra romántica. Y aquello era un proyecto común. Entrañaba algunos retos para la técnica. Esto allí sí, pero ¿cómo? Prácticamente parece que están colocadas sin tocar la roca. Cosas raras había que hacer. Entera se metía en el horno, ¿eh? De parte a parte se ponía roja toda entera. Hay una parte nuestra ahí en esas obras, sin duda ninguna. Tenemos que honrarnos todos los donostiarras de cómo se ha hecho, cómo perdura eso, en dónde está. Que estas rocas tienen un tiempo finito, geológicamente finito. Había sensibilidad, se sabía que aquello eran obras de arte y que había que tratarlas con delicadeza. Pienso que hoy en día seguramente no se hubiera podido hacer. Todos teníamos miedo. Y yo le decía, ya veréis, Eduardo va a ser un genio. Beta siempre le he visto trabajar con ilusión. Se adelantó a los tiempos 30 años, ¿no? Hoy no se concebiría San Sebastián sin el peine del viento. Me decía mi padre, este es un loco. El empresario Patricio Echeverría puso el hierro y la forja, Eduardo Chillida su arte y el ingeniero José María Elósegui la técnica. Junto a ellos tres, una legión de hombres y mujeres trabajaron hombro con hombro en un extraño proyecto que se calificó casi como la República de Utopía, para que propios y extraños, locales y visitantes, nos asomemos a nuestro mar, que es un mismo mar, en un lugar de encuentros, como lo llamó Eduardo, para ver a las olas y al viento peinándose cuando llegan desde detrás del horizonte a hacernos una visita. Este es un homenaje a todos cuantos tuvieron algo que ver con la magia de este sueño. Bueno, pues nos situamos en el año 64 y entonces al frente nuestro estaban las hermanas Ramos, inolvidables, con una acción siempre muy fuerte en San Sebastián Cultural, y yo estaba entonces en el Centro de Atracción y Turismo, concejal de turismo. El alcalde era Nicolás Lasarte, que procedía de la Caja de Ahorros, y con esta base pues pensamos hacer un homenaje a Eduardo Chillida, para lo cual nos reunimos una serie de donostiarras que sin ningún lucro ni ninguna cosa más que dedicación, y viendo la figura de Eduardo, pues quisimos empezar a hacer este homenaje del pueblo de San Sebastián a su artista. Me regaló el primer peine del viento que hizo él en pequeño, que no sabía ni él que lo iba a hacer en grande, y me lo regaló a mí. Y no sé cómo un día me dice, seguro que te digo que esto quedaría estupendo aquí en estas rocas. Siempre dijo que él, mucho antes de que en el peine se hiciera una escultura suya, que él ya lo tenía colonizado y habitado, o sea que para él ese era su sitio. Le digo, las rocas, me dice, sí, pondría yo allí las esculturas y para que el agua entrara en San Sebastián peinado. Digo, muy bonito de boca, pero luego me parece muy complicado, ¿no? Que no, esto lo voy a estudiar y a fondo y voy a ver si alguien lo quiere hacer. Era importante que alguien aglutinara entre un artista y un contratista. Había un artista que era Chillida y un contratista que era Moyúa, pero hacía falta un aglutinador para llevar a efecto esta obra. Y ese fue de José María Elósegui, con su gran valía y prestigio, y con su equipo, naturalmente, que lo puso ahí a pie de obra, a muchos de sus elementos, muy válidos, pues fue posible hacer esta obra. Pero desde la fecha de la creación de aquella comisión hasta el año 1977, en que se dieron las condiciones para que esta obra se llevara a cabo, el peine del viento, que en la mente del artista iba a ser una sola pieza, se había transformado en tres. La oficina del ingeniero Elósegui se enfrentaba ahora a un desafío que obligó a muchos a pensar mucho. Y así comenzó el complicado capítulo de su colocación. Eduardo y yo fuimos amigos desde siempre, y yo seguí de cerca el proceso de su evolución artística. Ya en 1968, desde el origen de la famosa comisión, Eduardo y ese grupo al que yo pertenecía me pidieron que llevara a cabo la realización de la obra de ingeniería de colocación de la escultura y el arreglo de la roca. Tuve que empezar primeramente en esas fechas
con las complicadas gestiones de solicitud y tramitación de los permisos del Departamento de Costas, que era el primer escollo que había que salvar antes de enfrentarse al viento y a las olas. Ingenio viene ingenio, y esa era la cualidad que imagino que Eduardo buscaba en su amigo. Y la otra era la de gestor, es decir, el buscar y elegir a las empresas capaces de realizar técnicamente esa obra complicada, aparte del tema de los permisos antedichos. No era una cosa sencilla. El proyecto quedó paralizado y 8 años más tarde, en 1976, el alcalde Lassa decidió retomarlo y me llamó para seguir con las gestiones en el punto en que se habían quedado. Y entonces, aunque Eduardo ya trabajaba con el ingeniero Fernández Ordóñez en muchas obras, no dudó ni un segundo en que yo siguiera adelante con ese proyecto. Colocar 3 masas de hierro irregulares que había que incrustar en unas rocas de muy mala calidad, una a 80 metros de la costa, sin que se las llevaran las olas y sin que se dañara ni un poquito el entorno, para cualquier ingeniero que se precie, constituía un reto apasionante. Finalmente conté con la inestimable ayuda de Pedro Zubiaguirre de Construcciones Moyúa, con el que ya había trabajado anteriormente, único capaz de responder al semejante desafío, y con SITE Sociedad Limitada para las inyecciones. Moyúa trajo a su vez a Ulma de Oñate y usó las grúas Ayala, y por supuesto con todo mi equipo de oficina, a los que creo que esta obra dejó un recuerdo imborrable para toda la vida. Cuando dijeron de hacer el Peine de los Vientos, para mí fue un go, o sea, me pareció una obra, o sea, como era fuera de lo común, o sea, yo estaba acostumbrado a hacer caminos, a hacer muros, a hacer carreteras, y de repente hacer una cosa de estas, pues claro, se me salía un poquitín de mi entorno y de mi forma, ¿no? La función era, pues bueno, descargar las esculturas que llegaban, voltearlas para trabajarlas y colocar 2 de ellas. Las 2 primeras colocamos nosotros directamente en su emplazamiento definitivo. La colocación de estas esculturas pues entrañaba algunos retos para la técnica y había que estar un poco encima, pues no solamente en el tema de la situación de las plantillas para los orificios cuadrangulares en donde se introducían los vástagos de cada una de las esculturas, pero yo también tenía que controlar el tema de la fijación de esas esculturas a través de una resina epoxi que se introducía una vez bien metida cada una de las esculturas. Aquí hubo muchas formas también para hacerlo, porque me parece que además, ya que yo también ya he leído el libro, hay muchas formas de hacerlo. Porque desde la pasarela hasta bajarla por allí, hasta los helicópteros, como ha contado antes Fermín Leizaola, y las barcazas y todas esas cosas, claro, era todo, en aquellos momentos pues eran las soluciones que nos se le ocurrían. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, la que parecía que al principio iba a ser, era bajarla por el monte. Claro, había que llevarla al monte, destrozar una zona de arbolado, y luego tenía que bajar una máquina, porque claro, desde el pie del monte hasta donde está colocada la figura tenía que venir una máquina ahí, porque luego tenía que levantar esa pieza ahí. Total, que al final dijimos, la máquina esa tiene que hacerse un camino, eso es imposible, y vamos a destrozar medio monte. Se colocó una pasarela pues que en los meses en que se estuvo colocando y ya propiamente la colocación fue en el mes de septiembre, y que, como se sabe, pues en septiembre justamente suelen ser las marejadas importantes. Se conjugaron una serie de elementos que, como luego dirá Pedro Zubiaguirre, parecía que fueran los únicos posibles. Para realizar la obra se contó con la presencia de Construcciones Moyúa. Fueron ellos quienes inventaron los trabajos a ras de agua, o más bien, tratándose de nuestro mar, a golpe de marejada. Es una obra que cogió fuego inmediatamente, o sea, es como si hubiera puesto una cerilla en un sitio de hojarasca, o sea, inmediatamente se conjugaron el artista, que era Chillida. Ya se venía hablando de que Chillida pensaba de siempre, pero entonces que iba a ser realidad este sueño de Chillida. Sabíamos que iba a intervenir
José María Elósegui en el asunto, y se formó este triunvirato que, como digo, yo no he visto funcionar también una obra. Bueno, mi trabajo fue pues preparar un carro para llevar una pieza, luego pues era muy dificultoso el levantar, hicimos un montón de pruebas, pues nos costó una semana haciendo pruebas, pues al final pues todo salió bien. He estado aquí desde que se empezó la obra hasta que se terminó, fui el primero y el último en salir. Sí, aquí labramos toda la piedra, venía toda en bruto, la labramos toda, éramos unos 10 canteros. Y aquí se labró todo, labrar y colocar. Vinimos aquí nosotros con la ilusión de colocar una estatua, pero pensando que era una cosa normal y corriente, como algunas cosas que habíamos hecho antes que eran más o menos normales, pero al llegar aquí y estar con Eduardo y decir Eduardo que había que colocarla allá, claro, nosotros veíamos, mirábamos y decíamos, bueno, esto allí sí, pero ¿cómo? Los que conocen este tipo de trabajos yo creo que le verán que fue un trabajo complicadísimo. Y también llegaron de Oñate los equilibristas del andamiaje, la empresa Ulma. Junto a Moyúa se lanzaron a la aventura de construir un puente de hierro para llevar la escultura hacia el horizonte, donde quería ser colocada. Fue la primera vía de tren, o más bien de carretón, que viajaba por encima de las olas. En aquel momento ocupaba el puesto de jefatura de montajes, y para mí la verdad es que, y para mí, para Ulma, porque Ulma hace 30 años no era ni mucho menos lo que es ahora, era un reto muy importante técnicamente para nosotros, a su vez ilusionante y también un orgullo, ¿no? Porque para nosotros Chillida era una persona muy querida, y el hecho de colaborar con un proyecto tan importante con Chillida pues fue un reto, pero también muy gratificante, ¿no? Pero antes había que forjarlas, y para ello nos tenemos que ir a la fundición de Patricio Echeverría en Legazpia. ¿Dónde mejor, pensaría Eduardo, si no es en la comarca del Urola, donde viven los mejores domadores de hierro del mundo? Y así, siempre rodeándose de los suyos, para llegar y abrazar a los otros, el artista no ceja en su empeño de tratar también de abrazar al horizonte. Eduardo primero nos traía aquí una maqueta que la había hecho él de la obra que quería hacer. Se estudiaba esa maqueta, se analizaba el despiece, la posibilidad de hacer la pieza, porque nuestra capacidad era limitada. Y entonces, con el estudio que habíamos hecho, yo me ponía en contacto con él, le explicaba más o menos la idea de cómo queríamos hacer la obra, y si estaba de acuerdo, pues la poníamos en marcha. Entonces preparábamos las distintas piezas que iban a componer la obra, y una vez que estaban preparadas para hacer los curvados y darle la forma apropiada para conseguir la escultura, le avisábamos, y él siempre solía venir a ver esos curvados para indicarnos pues el grado de apertura o cierre o los ángulos, en fin, hacer el ajuste final de la obra, digamos. La colilla montador nos llamaban, pero ahí nos tocó hacer, el peine de los vientos nos tocó hacer a nosotros entera, se metía en el horno, de parte a parte se ponía roja entera, pero había que preparar para cogerla con la grúa bien nivelada, porque te descuidabas y se te marchaba para allá o para acá, y una vez de estar caliente, para ver quién le metía luego mano allí. Hubo que trabajar, pero no perdías ni un segundo, no se perdía ni un segundo. Yo tengo oído que querían hacer los 4 brazos en uno solo, pero no se podía, era imposible. Tuvieron que cortarlos, hacer 4 cachos. Están las 4 pegadas y parece que esto es de una. Tú vas allí y no lo verás, porque luego lo remacharon un poco y todo. Con el sopete calentaron las juntas y lo remacharon con una para que quedaría como que era todo uno. Y llegó el momento de recibir a las ilustres visitantes. Había que llevarlas a su pedestal de arenisca y sal, y quisieron quedarse allí mucho tiempo, para que las admirásemos, sí, pero sobre todo para cumplir su misión de peinar a las encrespadas olas y apaciguar al escurridizo viento. Los problemas pues eran de colocación, que Chillida era muy exigente, que
que no se podía mover nada de todo lo que la naturaleza había hecho abajo, ni una piedra de los que movía todos los días el mar, pero decía que estas piedras no se pueden tocar. Y bueno, entonces pues nos devanamos los sesos mucho, a ver cómo colocábamos esas esculturas. Había que hacer una estructura suplementaria que después de mucho pensar fue la célebre pasarela de 80 metros de largo, que tenía que ser lo suficientemente ligera como para poderla retirar con facilidad, dejando los mínimos vestigios, y lo suficientemente resistente como para pasar por encima de ella una escultura de entre 9 y 10 toneladas. Y además, teniendo en cuenta que la forma en que la escultura iba en el carro de transporte no era la misma que tenía que tener en su colocación. La obra en sí constituyó en la construcción de un puente metálico, no recuerdo exactamente, creo que tenía unos 90 metros de largo, apoyado en cada 20 metros, y tenía unas singularidades también especiales, porque recuerdo aquella vez teníamos que planificar el trabajo en función de los oleajes, algo que nosotros, como somos del interior, no conocíamos, y tuvimos que planificar todo en función de cuáles eran las mareas y tal. Lo que mandaba era la pleamar y la bajamar. Recuerdo pues un momento un poco tenso cuando iba avanzando con el carretón la escultura más alejada de nosotros, pues un golpe de mar dio sobre las pilastras de estructura metálica, vibró toda la pasarela y la escultura que estaba pues dispuesta encima de la plataforma pues tuvo un pequeño movimiento y bueno, pues no llegó a caerse, pero bueno, lo pasamos un poco tenso. Lo peor no, que no fue lo peor, fue pasar la palla, la última, por el puente. El miedo que había, todos teníamos el miedo. Que había que estar montado en el puente y tirando del cacharro con el tráter para llevarlo para allá, luego allá había unos castilletes para subirla para arriba y estaba bien montado, pero podía fallar. Y José María Elósegui pues decía, aquí no tiene que haber ningún problema laboral, o sea, el incidente en cuanto a personas, porque claro, estamos trabajando con las mareas, al día 2 veces sube, 2 veces baja. Porque era una pieza de 9 toneladas, cualquier movimiento raro que hiciera, pues la torreta iba a caer al suelo. Al final de la pasarela se montó un pórtico enorme, que con unos polipastos, con unos sistemas de elevación, pues se subió la escultura, y esa escultura pues con enorme peso, pues bastantes toneladas, pues había que conseguir que su centro de gravedad, el vástago, estuviese absolutamente vertical para que cayera sobre el orificio que se había hecho previamente, ¿no? Entonces, pues también ahí había que estar un poco, lo que se dice en euskera, adi, ¿no? Erne. Sí, y para hacer los agujeros donde están metidas las esculturas, que eso tiene, lo que ves para afuera, pero está metido en la roca, más de 2 metros tiene metidos, ¿eh? No se sale de ahí, no. Íbamos con Aita de la mano, Edu y yo, andando por esas vigas de madera, con el mar debajo, además cuando había olas por debajo que te pasaban, y Aita nos daba la mano para que no nos cayésemos, aunque nosotros le decíamos que no nos íbamos a caer, pero... Y se trabajó en la República de Utopía, hombro con hombro. Ingenieros, artistas, contratistas, los jefes con sus empleados, todos con todos. Parecía como si el sabio y bello abrazo del hierro, la roca y el mar, ese aroma de armonías, se hubiera colado muy hondo en el corazón de estos trabajadores. Se trabaja ahí como la dama, y de manera artesanal, o sea que todos con todos, o sea que todos. José María hablaba con los de Ulma, nosotros hablábamos con Ulma, todos hablábamos con todo el mundo, y así fue posible que pues, aunar los criterios de todos. En este proyecto
trabajamos como si fuéramos una empresa, ¿no? Es una de las grandes ventajas que teníamos, porque llámese la dirección, José María Elósegui, Moyúa, la constructora principal, y Ulma, éramos todo uno. Y ahí es la gran ventaja de que todo el mundo colaborábamos en las ideas, en la ejecución y en todo, ¿no? Y yo creo que eso fue uno de los aspectos destacables de este tema. Nunca había encontrado mayor solidaridad y mayor buena intención, todo el mundo estuvo absolutamente volcado en el tema. Ya sabes que en alguna de las esculturas los obreros de Legazpia firmaron todos dentro y luego se tapó con un tapón de esos que unían las piezas, pero están todos puestos ahí sus nombres y estaban todos orgullosísimos. Eso fue un sentimiento, o sea que... la fuerza de eso fue el sentimiento de que estábamos haciendo algo importante para San Sebastián y algo grande para San Sebastián. Aquí remábamos todos en la misma dirección, eso fue muy importante. El ambiente es muy bueno. Yo allí con Eduardo Chillida y con toda la gente que había allí, bueno, encantado de la vida. Andaba muy bien. A él le encantaba la relación con la gente con la que trabajaba, era una relación de igual a igual. Ahí no había uno que era el maestro o el que le decía, no, era como una relación en la que cada uno tenía que aportar lo suyo. Ante un trabajo, siempre el que ya ha estado trabajando pues, en una forja o en un tal, pues siempre sabe cosas. Lo que hacía era sacar lo mejor de cada uno de los que estaba con él, pero de esa manera, de una relación de tú a tú. Él sí que creía que él de verdad estaba muy dotado, decía, pero yo eso, me decía a mí, eso no me puedo yo vanagloriar de ello, el que yo tenga esto es que me lo ha mandado el de arriba. O sea que con eso ya se aplacaba él mismo. Yo creo que fue una obra, la única obra romántica que yo he hecho en 60 años que llevo aquí, o sea, al frente de Moyúa. O sea. Había una relación muy buena. Hubo una coordinación total, un respeto, cada uno con su cometido, desde el último que llegó hasta el que más mandaba. Él se quedó francamente impresionado de cómo se comportó todo el mundo con él. Esta obra, El peine del viento, sigue viva, sigue siendo actual, muy actual, todo ella, ¿no? Una obra de ingeniería, yo creo que magnífica, que no se supo apreciar en su tiempo, hasta el punto de que ahora, 30 años después, es cuando realmente vamos todos a celebrar, a conmemorar aquella genialidad. Y por fin, 30 años después de aquellos días de tormentas, se inaugura la colocación del peine del viento. Una obra que, como cuenta Ignacio Chillida, que decía su padre, está ya muy bien inaugurada por el viento y por las olas, y que ya ha conquistado el corazón de todos los que se asoman en este rincón del mundo a escudriñar el horizonte. Daba un espacio público realmente innovador y artístico, significaba la primera novedosa aportación a la modernidad de San Sebastián en el final de los años de la dictadura, ¿no? Después de tantos años de mirarnos en el marco incomparable, teníamos por fin algo novedoso, un espacio público magnífico, elaborado, hecho por artistas y técnicos que tenían mentalidad de futuro, que estaban trabajando en algo adelantándose a los tiempos, ¿no? Pero mi obra más eso y más entrañable y más todo ha sido esta. Claro que era bonito. Sí. Ahora tenían que repasarlo un poco. Sí. Llenar un poquito las juntas y eso. Está bien, porque está así rústico. La verdad es que todo salió a la perfección y bueno, pues estamos, la verdad, que muy orgullosos de haber colaborado con este proyecto histórico, ¿no? Yo lo he pasado tan bien que casi me emociona el pensarlo todavía, ¿eh? Y os lo digo con sinceridad. Lo he pasado muy bien. Fue el trabajo más agradable que he hecho en mi vida. Fuimos al unísono, o sea, nadie puede decir que puso más que nadie, o sea, que todos pusimos todo lo que teníamos en nosotros. Fue una obra bonita. Cuando se hacen estas cosas, terminas que te late el corazón porque notas que vale más que lo que tú piensas. Vamos. Es muy bonito, que la voluntad de Elósegui, la voluntad de Peña Ganchegui, por supuesto del artista también, del escultor, Chillida, esté allí, permanezca
permanezca sin tocar, pero también muy actual porque no han pasado los años, es que no han pasado 30 años. El haber formado parte del equipo de Eduardo nos enorgullece, no solo a mí, a todos los que hemos trabajado y algunos que quedamos todavía por aquí, lo comentamos a veces y yo me emociono cuando voy a Chillida Leku, eso es así. El espacio fue muy bien elegido, la ejecución, complicada en su época, yo creo que es perfecta y ahí sigue, resistiendo los embates del oleaje. Pero si nos queda algo que conmemorar, va a ser el espíritu de unos hombres y unas mujeres que con esta obra nos transmitieron un mensaje de tolerancia que se huele también cada vez que una ola grita los días de tormentas y termina su viaje peinada en la playa.